Mi hijo quería que yo cocinara para impresionar a su nueva familia. Los invité a un banquete en la suite presidencial que jamás podrán pagar. Pero lo que pasó después me dejó temblando de rabia y dolor. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogando. Me llamo Estela Morales, tengo 62 años, y vivo en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Durante 4 décadas, he llevado el mismo delantal de cocina, el mismo que mi madre me regaló cuando me casé. Sus flores descoloridas y sus manchas de aceite cuentan la historia de miles de comidas preparadas con amor, de madrugadas levantándome a hacer el desayuno, de noches esperando despierta con la cena lista para quien llegara tarde. Mi casa huele siempre a canela y vainilla, porque hornear es mi forma de demostrar cariño. Las paredes de la cocina están llenas de fotografías. Mi hijo Sebastián en su primera comunión, su graduación de la universidad, su boda el año pasado. En cada una de esas fotos, yo aparezco a un lado, sonriendo orgullosa, con las manos manchadas de masa o sosteniendo algún platillo que había preparado especialmente para la ocasión. Era un martes por la tarde. Esa hora en que el sol se filtra por las cortinas de encaje de mi sala y crea patrones dorados sobre los muebles que he cuidado durante 30 años. Estaba remojando frijoles para la cena cuando sonó el teléfono. Vi el nombre de Sebastián en la pantalla y mi corazón se llenó de esa alegría tonta que solo las madres entienden. «Bueno, mi amor», contesté, secándome las manos en el delantal. «Hola, mamá». Su voz sonaba diferente, más fría, como la de un extraño que intenta ser cortés. «Necesito pedirte un favor». Algo en su tono me hizo enderezar la espalda. Sebastián solía llamarme mami o mamita bella, nunca solo mamá, con esa distancia profesional que ahora escuchaba. «Claro, dime, hijo. ¿Todo está bien?» «Sí, todo bien. Es que Valeria y yo queremos organizar una cena para que conozcas oficialmente a su familia. Su mamá, doña Carmen, está muy emocionada por conocer a la famosa cocinera de la familia». Por un momento sentí orgullo. Sebastián siempre había presumido mis platillos. Desde niño llevaba tacos de mi cocina a la escuela y regresaba con las tortillas vacías y sonrisas de sus amigos que le pedían que les dijera a su mamá que cocinaba delicioso. «Qué bueno, mi amor. ¿Cuándo quieren que vaya? Puedo hacer mi mole poblano, ese que tanto te gusta. O tal vez...» «Espera, mamá», me interrumpió con una impaciencia que nunca había escuchado en su voz. «La cosa es que... bueno, doña Carmen es muy... refinada. Tienen costumbres diferentes. Entonces pensé que podrías venir a cocinar algo sencillo, casero, pero no tan condimentado como acostumbras». Las palabras se me atoraron en la garganta. No tan condimentado. Mi comida, la misma que había alimentado a mi hijo durante 25 años, la que había llevado a las posadas del barrio y siempre era la primera en terminarse, ahora era demasiado condimentada para la familia de su esposa. «¿Cómo que no tan condimentado?», pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. «Es que doña Carmen tiene problemas de gastritis y Valeria me comentó que su familia está acostumbrada a comida más internacional. Nada muy mexicano, ¿me entiendes? Y por favor, mamá, no vayas con esa blusa de flores que siempre usas. Ponte algo más neutral, más elegante». Miré hacia abajo. Llevaba puesta precisamente esa blusa, la de flores rojas y amarillas que me había comprado para su boda, la única prenda elegante que tenía en mi guardarropa. Sentí como si me hubieran abofeteado. «Sebastián, ¿desde cuándo mi ropa te da vergüenza?» «No es vergüenza, mamá. Es que quiero que causes una buena impresión, que vean lo especial que eres, pero de una forma que ellos puedan apreciar». Ahí estaba, la verdad envuelta en palabras suaves. Mi hijo se avergonzaba de mí, de mi ropa, de mi comida, de todo lo que yo era y había sido para él durante toda su vida. Recordé cuando era pequeño y lloraba porque no teníamos dinero para los zapatos nuevos que él necesitaba para la escuela. Trabajé turnos extra limpiando oficinas hasta las 3 de la mañana para comprarle esos zapatos. Recordé cuando quiso estudiar ingeniería y yo vendí el anillo de bodas de su padre.
el único recuerdo valioso que me había quedado, para pagar su colegiatura. «Está bien, hijo», susurré. «¿Qué día quieren que vaya?» «El sábado». «Y mamá, por favor, no hables mucho durante la cena. Solo sé tú, pero discreta. Doña Carmen es muy observadora y no queremos que se sienta incómoda». Colgué el teléfono con las manos temblando. Me quedé parada en mi cocina, rodeada por el aroma de los frijoles que se cocinaban y el silencio que había dejado la llamada. Por primera vez en 62 años, me sentía avergonzada de ser quien era. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando las fotografías de mi hijo, preguntándome en qué momento había fallado como madre para que él pudiera hablarme así. ¿Cuándo se había vuelto tan importante la opinión de otros que estaba dispuesto a lastimarme para quedar bien? Pero algo comenzó a crecer dentro de mí esa noche. Una semilla pequeña, pero feroz de dignidad que había estado dormida demasiado tiempo. Sebastián quería que yo impresionara a su nueva familia. Y eso era exactamente lo que iba a hacer, solo que no de la manera que él esperaba. El sábado llegué a la casa de Sebastián con una olla de barro llena de pollo en salsa verde, el platillo más suave que se me ocurrió preparar. Había pasado toda la mañana cocinando sin chile, sin ajo, sin cebolla, tratando de crear algo que fuera apropiado para el paladar refinado de doña Carmen. Me puse mi blusa beige, la más neutra que tenía, y me recogí el cabello en un chongo sencillo. La casa de mi hijo había cambiado desde la última vez que la visité. Los muebles que yo le había regalado cuando se mudó, la mesa de madera que había sido de mi madre, las sillas que restauré con mis propias manos, habían desaparecido. En su lugar había mobiliario moderno, frío, todo en tonos grises y blancos que hacían que el lugar pareciera una sala de espera de hospital. Valeria me abrió la puerta. Llevaba un vestido negro elegante y tacones altos, como si fuera a una gala en lugar de una cena familiar. Me saludó con un beso en la mejilla que no tocó mi piel, de esos que dan las personas educadas cuando no quieren realmente acercarse a ti. «Hola, suegra. Qué bueno que ya llegaste. Mamá está ansiosa por conocerte». Doña Carmen estaba sentada en el sofá principal como si fuera una reina esperando que le presentaran a sus súbditos. Era una mujer de mi edad, tal vez unos años menor, pero vestida como si cada prenda hubiera costado más que mi renta mensual. Su cabello estaba perfectamente peinado en un salón, sus uñas brillaban con esmalte francés impecable, y llevaba joyas que reflejaban la luz de una manera que solo hacen los diamantes reales. «Así que tú eres la famosa Estela», dijo, extendiéndome una mano fría y sin levantarse del sofá. «Valeria me ha contado mucho de tu talento culinario». La forma en que dijo talento culinario me hizo sentir como si hubiera dicho habilidad para limpiar baños. Sonreí y asentí, apretando su mano brevemente. «Mucho gusto, señora Carmen. Espero que les guste lo que preparé». Sebastián apareció desde la cocina, vestido con una camisa que nunca había visto antes, probablemente nueva y cara. Me dio un abrazo rápido, de esos que se dan cuando hay testigos. «Mamá, déjame presentarte también a don Roberto, el papá de Valeria». Un hombre alto y delgado se acercó desde el balcón donde había estado fumando. Tenía esa confianza que solo da el dinero, esa forma de caminar como si el mundo le debiera algo. Me estrechó la mano con firmeza, pero sus ojos me evaluaron de arriba a abajo como si fuera una empleada nueva en su empresa. «Encantado, señora Estela. He oído que usted cocina muy rico. Espero que no sea demasiado picante». Rió con una risa que no llegó a sus ojos. Mi estómago ya no está para aventuras gastronómicas. Durante la cena, me senté en la esquina de la mesa, el lugar más alejado de doña Carmen, como si mi presencia pudiera contaminar su elegancia. Serví mi pollo en salsa verde tratando de explicar los ingredientes, pero cada palabra que salía de mi boca parecía caer en un vacío incómodo. «Está muy bueno», mintió Valeria, dando pequeños bocados como si tuviera miedo de que la comida fuera a saltar del plato. Doña Carmen masticó lentamente, con una expresión que mezclaba curiosidad antropológica con ligero disgusto. «Muy auténtico», fue su veredicto. «Se nota que es casero, aunque debo decir que yo estoy más acostumbrada a la cocina francesa. De hecho, acabamos de regresar de París.
donde probamos en el restaurante de Alain Ducasse. ¿Lo conoces, Estela? Negué con la cabeza, sintiéndome como una niña que no ha estudiado para el examen. No, señora. Yo solo conozco la cocina mexicana tradicional. Ah, por supuesto, respondió con una sonrisa condescendiente. Cada quien con lo suyo, ¿verdad? Don Roberto comenzó a hablar de sus negocios, de sus viajes, de los restaurantes exclusivos donde cenaban. Sebastián lo escuchaba con una admiración que nunca había mostrado hacia mí, haciendo preguntas sobre inversiones y oportunidades de negocio, como si estuviera tomando notas mentales para un examen de la vida que yo nunca le había enseñado. Intenté participar en la conversación contando sobre el mercado de Coyoacán, sobre cómo elegía los mejores ingredientes para mis platillos, sobre las recetas que había aprendido de mi abuela, pero cada vez que hablaba, sentía como si estuviera interrumpiendo algo más importante. «Qué interesante», decía doña Carmen cada vez que yo terminaba una anécdota, pero inmediatamente cambiaba el tema hacia algo relacionado con sus viajes o sus conocidos importantes. La humillación llegó al momento de los postres. Había llevado mi flan de vainilla, el mismo que Sebastián había pedido para cada uno de sus cumpleaños desde los 5 años. Lo serví con orgullo, esperando ver en su rostro esa sonrisa de nostalgia que siempre aparecía cuando probaba mis dulces. «Mamá, ¿no trajiste algo más sofisticado?», me susurró al oído cuando me acerqué a servirle. Sus palabras fueron como una puñalada. Miré mi flan, ese postre que había perfeccionado durante años, que había llevado a las fiestas del barrio donde siempre se terminaba primero, y de repente lo vi con los ojos de esa mesa. Simple, casero, insuficiente. «Es lo que tengo, hijo», murmuré. Doña Carmen probó una cucharada pequeña y la dejó en el plato casi intacta. «Está muy dulce para mi gusto», anunció. «Yo prefiero los postres franceses, más delicados, menos empalagosos». Después de la cena, mientras yo recogía los platos en la cocina, porque nadie me había ofrecido ayuda ni me había dicho que no lo hiciera, escuché a través de la puerta entreabierta la conversación que cambiaría todo. «Tu mamá es muy sencilla», le decía doña Carmen a Sebastián. «Se nota que viene de otro ambiente, pero supongo que eso tiene su encanto, ¿verdad? Esa autenticidad tan mexicana». «Sí, es muy tradicional», respondió mi hijo con una voz que sonaba avergonzada. «Pero es buena gente, solo que a veces no sabe cómo comportarse en ciertos círculos». «¿Ciertos círculos?», mi propio hijo hablando de mí como si fuera una indígena recién bajada de la montaña que no sabía usar los cubiertos correctamente. «No te preocupes, mijo», continuó doña Carmen. «Todos tenemos familiares que no encajan en nuestro nivel social. Lo importante es que tú sepas moverte en el mundo adecuado. Valeria y tú tienen un futuro brillante por delante». Dejé caer una cuchara. El ruido metálico contra el piso de mosaico resonó como un grito en el silencio de la cocina. Me agaché a recogerla y, desde esa posición, vi mis manos arrugadas, manchadas por años de trabajo, temblando mientras sostenía esa cuchara que había sido de mi madre. Cuando salí de la cocina para despedirme, doña Carmen ya estaba poniéndose su abrigo de piel. «Fue un placer conocerte, Estela», me dijo con esa sonrisa falsa que las señoras elegantes perfeccionan para tratar con la servidumbre. «Espero que nos volvamos a ver pronto». Pero su tono decía exactamente lo contrario. Sebastián me acompañó hasta la puerta. En el umbral, antes de despedirse, me dijo algo que se grabó en mi corazón como hierro candente. «Gracias por venir, mamá. La próxima vez tal vez podríamos pedir comida de un restaurante, para no complicarte tanto». Esa noche, en mi casa silenciosa, me quedé sentada en la mesa de la cocina rodeada de las fotografías de toda una vida de sacrificios. Sebastián en la escuela primaria, con el uniforme que yo había lavado y planchado cada día durante 6 años. Sebastián en su graduación universitaria, cargando el diploma que yo había pagado trabajando 2 empleos. Sebastián en su boda, sonriendo junto a una mujer que ahora me veía como un obstáculo para su ascensión social. Y por primera vez en 62 años de vida, me pregunté si había valido la pena tanto amor. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada mañana me despertaba con el eco de esas palabras en la cabeza.
No sabe cómo comportarse en ciertos círculos. Mi propio hijo había validado cada humillación que había sentido esa noche. El martes, mientras compraba verduras en el mercado de Coyoacán, como había hecho durante 30 años, doña Esperanza, la señora que vende chiles, me preguntó cómo había estado la cena con la familia de mi nuera. Muy bien, doña Espe, mentí, forzando una sonrisa mientras tocaba los jitomates. Muy elegante todo. ¿Y qué opinó la suegra de tu sazón? Seguro quedó encantada. No pude sostener la mentira. Las lágrimas comenzaron a brotar sin previo aviso, ahí mismo entre los puestos de verduras, rodeada del aroma familiar del cilantro y la hierbabuena que siempre me había consolado. Creo que no le gusté mucho, doña Espe. La mujer, que me había visto crecer desde niña, que había conocido a mi madre y había sido testigo de cada etapa de mi vida, me abrazó con sus manos llenas de tierra. ¡Ay, mijita! Los ricos siempre van a pensar que somos poca cosa, pero mira nada más todo lo que has logrado sola. Tu hijo es profesionista gracias a ti. Esa noche, sola en mi cocina, comencé a recordar, no los momentos felices que siempre evocaba cuando extrañaba a Sebastián, sino los otros, los que había enterrado bajo capas de justificaciones de madre abnegada. Recordé cuando cumplí 50 años. Había esperado toda la tarde que llegara a felicitarme. Me había puesto mi vestido azul, el más bonito que tenía, y preparé su comida favorita pensando que tal vez vendría a cenar. A las 11 de la noche recibí un mensaje. «Feliz cumpleaños, mamá. Perdón, se me olvidó. Estuve muy ocupado. Se me olvidó». Mi único hijo se había olvidado de mi cumpleaños número 50. Recordé cuando me enfermé de neumonía hace 2 años. Estuve 5 días en cama con fiebre alta, sin poder ni levantarme a hacerme un té. Le marqué rogándole que viniera, que me llevara al doctor. «Mamá, en serio no puedo. Tengo una presentación importante en el trabajo. Tómate un paracetamol y si empeoras, llama a una ambulancia». Una ambulancia. Como si fuera una desconocida en la calle. Recordé la vez que vendí mi máquina de coser, la herramienta con la que me había ganado la vida durante años haciendo arreglos a la ropa de las vecinas, para prestarle dinero cuando quiso irse de vacaciones con Valeria a Cancún. «Te lo devuelvo en 2 meses, mamá, te lo prometo». Eso fue hace 1 año. Nunca me devolvió ni un peso, y cuando se lo mencioné una vez, me dijo que eso había sido un regalo, no un préstamo. ¿Cuándo había comenzado esta dinámica? ¿En qué momento había aceptado que mi amor valiera menos que el suyo? ¿Cuándo había normalizado que yo diera todo y él no me diera nada más que migajas de cariño cuando le convenía? El miércoles por la mañana, el teléfono sonó. Era Valeria. «Suegra, ¿cómo está?» Quería hablarle sobre algo. Su voz sonaba diferente, más formal, como si estuviera leyendo un guión. «Hola, mijita. Dime. Es que mamá me comentó que usted cocina muy rico, y pues, se nos ocurrió que tal vez podría ayudarnos con algo». Algo dentro de mí se tensó. Ayudarnos con algo. Nunca era bueno. «Claro. ¿Qué necesitan?» Resulta que vamos a tener una cena muy importante el próximo sábado. Sebastián va a conocer a unos inversionistas que podrían darle la oportunidad de su vida. Son personas muy importantes, muy exigentes. Y pues, pensamos que sería perfecto si usted pudiera venir a cocinar. ¿A cocinar? Sí, pero no se preocupe. No tiene que quedarse durante la cena. Puede cocinar en la tarde, dejar todo listo, y cuando lleguen los invitados, ya se puede ir a su casa. Es para que no se sienta incómoda con gente que no conoce. Ahí estaba otra vez. La vergüenza disfrazada de consideración. No querían que me quedara porque mi presencia los avergonzaba, pero sí querían mi trabajo gratis. ¿Y qué quieren que cocine? Algo elegante, pero que no parezca muy mexicano. Tal vez algo más internacional. ¿Puede hacer pasta? ¿O pollo a la plancha con algo sofisticado? Pollo a la plancha. 40 años de experiencia culinaria reducidos a pollo a la plancha, porque mi sazón mexicano no era apropiado para inversionistas importantes. «Está bien», dije, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. «¿A qué hora quieren que vaya? ¿Puede llegar como a las 2? Para que tenga tiempo de cocinar con calma y se vaya antes de las 6, que es cuando llegan los invitados». Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá de mi sala, mirando la fotografía de Sebastián en su graduación. En esa foto,
Yo estaba a su lado, con lágrimas de orgullo en los ojos, cargando un ramo de flores que había comprado con los últimos pesos que me quedaban ese mes. Él tenía su brazo alrededor de mis hombros y sonreía como si fuera el hombre más feliz del mundo. ¿Qué había pasado con ese joven que me abrazaba así? ¿En qué momento había aprendido que podía usarme como su cocinera personal sin siquiera pagarme, sin siquiera invitarme a quedarme a la mesa que yo misma había preparado? El viernes en la noche, mientras planchaba mi única blusa decente para ir a cocinar a la casa de mi hijo como si fuera la empleada doméstica, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Señora Estela Morales? Sí, soy yo. Habla Marta Rodríguez, de la Notaría González y Asociados. La llamo porque su nombre aparece como beneficiaria en el testamento de la señora Dolores Vega. Doña Lola, mi vecina de toda la vida, la que había muerto la semana pasada sin familia, sola en su casa de al lado. La mujer con quien compartía café todas las tardes. La única persona que me escuchaba sin juzgarme. ¿Beneficiaria? Sí, señora. La señora Vega le dejó su casa y una cantidad de dinero. Es una herencia considerable. ¿Podría venir el lunes a la notaría para los trámites? Colgué el teléfono con las manos temblando. Doña Lola, que no me debía nada, que apenas era mi vecina, me había dejado su casa y sus ahorros. Mientras tanto, mi propio hijo me usaba como sirvienta gratuita y se avergonzaba de presentarme a sus amigos importantes. Esa noche, por primera vez en años, no pude dormir por algo que no fuera tristeza. Era algo nuevo, algo que crecía en mi pecho como una llama pequeña pero constante. Era rabia. El sábado llegué a casa de Sebastián cargando bolsas de supermercado llenas de ingredientes que había comprado con mis últimos ahorros. Pollo orgánico, verduras importadas, vino blanco para cocinar, hierbas finas que costaban más que mi comida de toda una semana. Todo porque Valeria me había especificado que tenía que verse sofisticado para los inversionistas. Me abrió la puerta vestida con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Su maquillaje era perfecto, como si acabara de salir de una sesión de fotografía. ¡Ay, suegra! ¡Qué bueno que ya llegó! Los señores van a venir a las 6 en punto y queremos que todo esté perfecto. No me invitó a pasar a la sala. Me dirigió directamente a la cocina, como si fuera una empleada que había llegado a trabajar. En la mesa de la cocina, habían dejado un papel con instrucciones detalladas de lo que tenía que preparar, como si no confiaran en que yo supiera cocinar sin supervisión. Pollo en salsa de vino blanco y hierbas finas, pasta con verduras grilladas, ensalada mediterránea, postre, tiramisú. Si no sabe hacerlo, puede comprar uno en la pastelería. Leí esas líneas sintiendo cómo se me revolvía el estómago. 40 años cocinando y me dejaban instrucciones como si fuera una principiante. Y la nota sobre el tiramisú fue la gota que derramó el vaso. Si no sabe hacerlo. Como si mi experiencia no valiera nada. Sebastián apareció en la cocina usando un traje que nunca había visto, seguramente nuevo y caro. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, pero pude notar que estaba nervioso, casi ansioso. Mamá, muchas gracias por ayudarnos. Esta cena es súper importante para mi carrera. Estos inversionistas podrían cambiar toda mi vida. Claro, hijo, siempre puedes contar conmigo. Solo, por favor, asegúrate de que todo quede perfecto. Y cuando termines, podrías limpiar la cocina antes de irte. Es que no queremos que los invitados vean desorden. Limpiar la cocina. No solo quería que cocinara gratis, sino que también hiciera la limpieza. Como si fuera su empleada doméstica. ¿Y a qué hora me voy? Como a las 5:30, para que tengas tiempo de arreglarte todo y nosotros podamos preparar el ambiente antes de que lleguen. Preparar el ambiente. Borrar toda evidencia de que su madre había estado ahí, cocinando para ellos. Comencé a cocinar en silencio mientras Sebastián y Valeria se paseaban por la casa arreglando detalles, cambiando flores de lugar, ajustando luces. De vez en cuando, Valeria entraba a la cocina a supervisar mi trabajo. ¿Le está quedando bien la salsa? Es que a estos señores les gusta mucho la comida europea. ¿Ya probó la pasta? No vaya a quedar muy al dente, a los mexicanos no nos gusta así. ¿Segura que sabe hacer tiramisú? Porque en la pastelería Paulette hacen uno buenísimo, por si acaso.
Cada comentario era como una pequeña puñalada. Mi propia nuera dudaba de cada cosa que yo hacía, como si nunca hubiera cocinado nada bueno en mi vida. A las 3 de la tarde, mientras yo seguía cocinando, escuché que llegaban visitas. Por la ventana de la cocina, pude ver que era doña Carmen con 2 amigas elegantes. Las 3 venían cargadas de bolsas de tiendas caras, como si hubieran pasado la mañana de compras en Polanco. Las escuché en la sala, riéndose y hablando en voz alta sobre sus viajes, sus casas de verano, sus empleadas domésticas. Y entonces escuché mi nombre. ¿Y dónde está tu suegra, mijita?, preguntó una de las amigas de doña Carmen. Está en la cocina, preparando la cena para esta noche, respondió Valeria. Qué conveniente, rió la otra mujer. Tener una suegra que cocine gratis es como ganar la lotería. Es muy buena cocinera, defendió Valeria, pero su tono sonaba forzado. Aunque a veces hay que orientarla un poco para que haga cosas más refinadas. Ay, sí, es el problema con las señoras de su generación, comentó doña Carmen. Están muy acostumbradas a su comida casera, muy básica, pero se les puede enseñar. Se les puede enseñar, como si fuera un perro al que había que entrenar. ¿Y viene mucho por acá?, preguntó la primera amiga. Solo cuando necesitamos que cocine para ocasiones especiales, respondió Valeria. Es muy intensa para el día a día. Siempre quiere opinar sobre todo, dar consejos que nadie le pide. Ya saben cómo son las suegras. Mi mano se detuvo mientras revolvía la salsa. Intensa. Opino sobre todo. Doy consejos que nadie me pide. Así me veía la esposa de mi hijo. ¡Qué horror!, exclamó doña Carmen. Menos mal que solo la usan para cocinar. ¿Se imagina tenerla aquí todo el tiempo? Todas rieron. 5 mujeres riéndose de mí, mientras yo estaba a unos metros de distancia, cocinando para ellas sin cobrar un peso. A las 4:30, Sebastián entró a la cocina y probó la comida. Por un momento, vi en su rostro esa expresión de placer que ponía de niño cuando probaba mis platillos, pero se controló rápidamente. Está buena, mamá. Creo que les va a gustar. ¿Solo buena?, pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. No, está muy rica. Es solo que... Bueno, estos señores están acostumbrados a restaurantes muy caros, pero seguro van a apreciar el toque casero. Toque casero. Otra forma elegante de decir comida de pobre. A las 5:15, Valeria entró a la cocina con una sonrisa falsa. Suegra, muchas gracias por todo. Ya puede irse cuando guste. Nosotros nos encargamos de servir y de limpiar después. Mentira. Habían contratado meseros y personal de limpieza que llegaron justo cuando ella terminó de hablar. No querían que yo limpiara. Solo querían que desapareciera antes de que llegaran los inversionistas importantes. ¿No puedo quedarme a conocerlos?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Es que va a ser una cena muy formal, muy de negocios. Creo que te vas a aburrir mucho. Mejor descansa en tu casa. Ya hiciste suficiente por hoy. Suficiente por hoy. Como si cocinar durante 4 horas gratis fuera un favor pequeño que cualquiera podría hacer. Recogí mi bolsa y mi mandil sucio, mientras los meseros uniformados comenzaron a servir mi comida en platos elegantes que yo nunca había visto antes. Mi pollo en salsa de vino blanco, mi pasta con verduras, mi ensalada, todo presentado como si hubiera salido de un restaurante de 5 estrellas. En la puerta, Sebastián me dio un abrazo distraído. Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Sin mí para cocinar gratis, sin mí para resolver sus problemas, sin mí para darles dinero cuando lo necesitaban. Pero conmigo presente en su vida social, aparentemente no sabían qué hacer. Caminé hacia la parada del autobús cargando mi bolsa vacía, sintiendo cómo el uniforme me pesaba en los hombros. Desde la ventana de la sala pude ver a los meseros encendiendo velas, acomodando los últimos detalles para una cena elegante preparada con mi trabajo y mi dinero, pero de la que yo había sido excluida como si mi presencia pudiera arruinar la magia del momento. En el autobús de regreso a casa, mientras veía pasar las calles de la ciudad donde había vivido toda mi vida, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue un momento dramático, no hubo lágrimas ni gritos. Fue más bien como cuando se rompe una cuerda de guitarra.
Un sonido seco, final, irreversible. Ya no era tristeza lo que sentía. Ya no era decepción, ni siquiera dolor. Era claridad absoluta. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de café, saqué el papel que me había dado la notaria con la información sobre la herencia de doña Lola. Una casa propia, sin hipoteca. Una cuenta de banco con suficiente dinero para vivir cómodamente sin depender de nadie. Por primera vez en 62 años, tenía recursos propios. Y por primera vez en la vida de mi hijo, iba a saber lo que se sentía no tener a su madre disponible cada vez que la necesitara. Marqué el número de la notaría. Era hora de reclamar mi herencia. Y era hora de reclamar mi dignidad. El lunes por la mañana, me desperté con una sensación extraña. Por primera vez en años, no sentí esa opresión en el pecho que me acompañaba desde que abría los ojos. Me levanté sin prisa, me preparé un café con calma y desayuné sentada en mi pequeño comedor mirando hacia la ventana, algo que nunca hacía porque siempre andaba corriendo para resolver los problemas de otros. A las 9 en punto estaba en la notaría. El licenciado González, un hombre mayor de bigote gris y modales antiguos, me recibió con una amabilidad que hacía tiempo no experimentaba de parte de un desconocido. Señora Morales, siéntese por favor. La señora Dolores fue muy clara en sus instrucciones. Ella la apreciaba mucho. Me mostró los documentos. Doña Lola me había dejado su casa de 2 recámaras en la colonia Roma Norte, una zona donde yo jamás había soñado vivir, y una cuenta bancaria con 600,000 pesos. Dinero que había ahorrado durante décadas trabajando como costurera. Además, continuó el licenciado, hay una carta personal que dejó para usted. Con manos temblorosas abrí el sobre amarillento. La letra temblorosa de doña Lola llenaba una hoja completa. Querida Estela, si estás leyendo esto, significa que Dios ya me llevó con él. Durante todos estos años de vecindad, has sido la única persona que me trató con cariño sincero. Sin esperar nada a cambio, te vi sacrificarte por un hijo que no sabe valorarte. Vi cómo te dabas completa sin recibir ni las gracias. Ahora tienes la oportunidad de vivir para ti. Esta casa y este dinero son para que aprendas a quererte como yo te quise. No lo gastes en quien no te aprecia. Úsalo para ser feliz. Con todo mi cariño, Dolores. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no eran de dolor. Eran de una gratitud profunda hacia una mujer que me había visto, realmente visto, cuando ni mi propio hijo lo hacía. Salí de la notaría siendo propietaria de una casa en una de las mejores colonias de la ciudad. Por primera vez en mi vida adulta, no le debía nada a nadie. No tenía que pedir permiso. No tenía que justificar mis gastos. No tenía que sacrificar mis deseos por los caprichos de otros. Mi teléfono comenzó a sonar cuando iba en el taxi hacia mi nueva casa. Era Sebastián. «Mamá, ¿dónde andas? Fui a tu casa y no estás». «Estoy resolviendo unos asuntos, hijo». «¿Qué asuntos?» «Es que necesito pedirte un favor urgente». «Por supuesto. Un favor urgente». Siempre era así. «¿Qué necesitas?» «Es que los inversionistas de anoche quedaron encantados con la cena. Tanto que quieren hacer otra reunión el jueves, pero ahora en un restaurante carísimo. El problema es que no tengo dinero suficiente para pagar mi parte de la cuenta. Ahí estaba. Necesitaba dinero otra vez. El mismo hijo que me había echado de su casa antes de que llegaran sus invitados importantes, ahora me pedía dinero para impresionarlos. ¿Cuánto necesitas? Unos 15,000 pesos. Sé que es mucho, pero mamá, esta es la oportunidad de mi vida. Si todo sale bien, en unos meses te los devuelvo duplicados. 15,000 pesos. Casi la mitad de mi salario anual cuando trabajaba. Y había dicho, te los devuelvo, sabiendo perfectamente que nunca lo haría, igual que todas las veces anteriores. Sebastián, no tengo esa cantidad. ¿Cómo que no tienes? Siempre tienes guardado algo. Revisa bien. O pídele prestado a alguien. Por favor, mamá, no me puedes fallar ahora. No me puedes fallar. Como si fuera mi obligación financiar sus ambiciones. No puedo ayudarte esta vez, hijo. El silencio del otro lado fue largo y pesado. ¿En serio me vas a negar esto? Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que había hecho por mí.
Me quedé muda por la incredulidad. ¿Qué has hecho por mí, Sebastián? ¿Cómo que qué he hecho? Te doy la oportunidad de venir a cocinar a mi casa, de conocer gente importante, de sentirte útil. Me doy la oportunidad. Como si usarme de cocinera gratuita fuera un favor que me hacía. Tengo que colgar, hijo. Hablamos después. Mamá, no me puedes hacer esto. Es mi futuro. Colgué el teléfono con una calma que me sorprendió a mí misma. La casa de doña Lola, mi casa ahora, era hermosa. 2 recámaras amplias, una cocina moderna que parecía sacada de una revista, una sala llena de luz natural y un pequeño jardín donde había plantas bien cuidadas. Todo limpio, ordenado, con muebles de buena calidad, que ahora eran míos. Me senté en el sillón de la sala y por primera vez en décadas experimenté el silencio sin culpa. Nadie me necesitaba, nadie me esperaba, nadie me iba a regañar por no estar disponible. Era un silencio dorado, lleno de posibilidades. Mi teléfono volvió a sonar. Ahora era Valeria. Suegra, habló Sebastián conmigo, y me contó que no le puede prestar el dinero que necesita. Así es, Valeria. Es que no entiendo. Usted siempre lo ha ayudado. ¿Pasó algo? No pasó nada. Simplemente no tengo ese dinero. Pero, ¿no puede hacer un esfuerzo? ¿Pedir prestado? ¿Vender algo? Esta oportunidad es muy importante para nosotros. Para nosotros. Ni siquiera se molestaba en fingir que me incluía en sus planes. No puedo ayudarlos esta vez. ¿Sabe qué, suegra? Me parece muy egoísta de su parte. Sebastián es su único hijo. Y cuando él triunfe, usted también va a salir beneficiada. ¿Egoísta? Después de una vida entera dándolo todo, la primera vez que decía no, me convertía en egoísta. Valeria, tengo que colgar. Que tengan buen día. No me puede colgar. Tenemos que resolver esto. Pero ya había colgado. Esa tarde, caminé por las calles de mi nuevo barrio. La Roma Norte era completamente diferente a Coyoacán. Cafeterías elegantes, librerías, galerías de arte, restaurantes con terrazas llenas de plantas. Gente de mi edad paseando perros, leyendo en las bancas de los parques, tomando café en las terrazas como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Entré a una librería y por primera vez en años compré un libro para mí. Una novela que había querido leer desde hacía tiempo, pero nunca había tenido dinero extra para esos lujos. Costaba 200 pesos y los pagué sin sentir culpa. Después fui a una cafetería y pedí un capuchino con un pastel de chocolate. Me senté en una mesa junto a la ventana y abrí mi libro nuevo. Las palabras en la página parecían brillar con una luz especial, como si pudiera leerlas realmente por primera vez sin estar pensando en qué tenía que cocinar para la cena, qué favor me iban a pedir, qué problema tenía que resolver. Mi teléfono siguió sonando toda la tarde. Sebastián, Valeria, incluso doña Carmen. No contesté ninguna llamada. Por la noche, en mi nueva casa, preparé una cena solo para mí. Algo sencillo pero delicioso. Pasta con aceite de oliva y hierbas finas, una ensalada pequeña, una copa de vino que había comprado en el supermercado sin mirar el precio. Comí lentamente, saboreando cada bocado, escuchando jazz en la radio. No había nadie interrumpiendo, nadie criticando el sazón, nadie pidiéndome que le sirviera más o que lavara los platos rápido. Cuando terminé, lavé mi único plato y mi única copa, guardé todo en su lugar y me senté en el sillón de la sala con una taza de té de manzanilla. Mi teléfono marcaba 15 llamadas perdidas. Lo apagué. Por primera vez en 62 años, me fui a dormir sin preocuparme por nadie más que por mí misma, sin revisar si alguien había cenado, sin planear el desayuno de mañana para otros, sin estar pendiente de si mi hijo necesitaba algo. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en décadas. Y soñé con mi madre, con doña Lola, con todas las mujeres de mi vida que habían sabido quererse a sí mismas, y que desde algún lugar me estaban aplaudiendo por haber aprendido, finalmente, a hacer lo mismo. A las 7 de la mañana del martes, alguien tocó mi puerta con insistencia. No era un toque amable de visita, sino golpes desesperados que despertarían a todo el edificio. Sabía perfectamente quién era antes de abrir. Sebastián estaba parado en el umbral con cara de no haber dormido, despeinado,
con la misma ropa del día anterior. Detrás de él, Valeria lo acompañaba con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida que no se molestaba en disimular. «¿Mamá? ¿Qué es esto?». Sebastián miró alrededor del pequeño vestíbulo de mi nuevo edificio con confusión. «Tu vecina me dijo que ya no vives en Coyoacán. ¿Te mudaste?». «Buenos días, Sebastián». «Buenos días, Valeria». «Sí, me mudé». «¿Cómo que te mudaste? ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste nada?». «Los invité a pasar, más por educación que por ganas». Entraron a mi nueva sala mirando todo como si hubieran llegado a otro planeta. Los muebles elegantes de Doña Lola, la luz natural que entraba por los ventanales, las plantas bien cuidadas, la sensación de orden y paz. «¿De dónde sacaste dinero para esto?», preguntó Valeria sin saludar siquiera, paseando la mirada por cada objeto como si estuviera calculando precios. «Mi vecina Doña Lola me heredó la casa». «¿Te heredó una casa?». Sebastián se dejó caer en el sillón con una mezcla de incredulidad y algo que parecía alivio. «¿Y dinero también?». «Algo de dinero, sí». Vi cómo se le iluminaron los ojos. Era la misma expresión que ponía de niño cuando veía los regalos bajo el árbol de Navidad. «Mamá, eso es increíble». Se levantó y me abrazó con un entusiasmo que no había mostrado en años. «¿Te das cuenta de lo que significa esto? Ya no tienes que preocuparte por dinero nunca más. Y yo tampoco tendré que preocuparme por ti». Ahí estaba. Su primera reacción no fue alegría por mi bienestar, sino alivio por librarse de la carga de cuidar a su madre. «Entonces sí puedes prestarme los 15,000 pesos para la cena de mañana», continuó, como si la conversación anterior nunca hubiera pasado. «Ahora que tienes casa propia y dinero en el banco, es diferente. Ya no te va a faltar nada». «Sebastián, no voy a prestarte dinero». «¿Cómo que no? Pero si ahora tienes. No es como antes que te ibas a quedar sin nada». Valeria se acercó y se sentó en el sillón frente a mí, con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Suegra, entendemos que ayer se sintió un poco molesta porque le pedimos dinero cuando pensaba que no tenía. Pero ahora es diferente, ¿verdad? Ahora puede ayudar a Sebastián sin que le afecte. No es cuestión de si tengo dinero o no, Valeria. Es cuestión de que no quiero prestárselo». El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Madre e hijo se miraron como si hubieran escuchado algo en un idioma extranjero. «¿Cómo que no quieres?», preguntó Sebastián con una voz que comenzaba a subir de tono. «Soy tu hijo. Todo lo que tienes es por mí. Por todo lo que te he dado durante estos años». «¿Qué me has dado, Sebastián?». «Te he dado propósito. Te he hecho sentir importante, necesaria. Sin mí, ¿qué habrías hecho con tu vida? ¿Vender comida en la calle como cualquier señora?». Sus palabras fueron como bofetadas. «Propósito. Como si mi vida no tuviera valor más allá de servirle a él». «Sebastián, creo que no entiendes. Este dinero es mío. Doña Lola me lo dejó para que yo fuera feliz, no para que siguiera resolviendo tus problemas». Valeria se levantó del sillón con los ojos llenos de lágrimas que parecían más de rabia que de tristeza. «No puedo creer lo egoísta que se está portando», me dijo, señalándome con el dedo como si fuera una niña malcriada. «Nosotros siempre la hemos tratado bien, siempre la hemos incluido en nuestras cosas». «¿Incluido?», la interrumpí. «¿Me incluían cuando me echaron de la cena que yo misma cociné? ¿Me incluyen cuando hablan de mí como si fuera su empleada doméstica?». «¿Usted escuchó esa conversación?», exclamó Valeria, como si el problema fuera que yo los hubiera escuchado, no lo que habían dicho. «Claro que la escuché. Y escuché también cuando dijeron que era muy conveniente tener una suegra que cocinara gratis». Sebastián se puso de pie de un salto. «Mamá, estás exagerando todo. Valeria estaba presumiéndote con sus amigas». «¿Presumiéndome? ¿Diciendo que era intensa y que solo me usaban para cocinar?». «Pero sí es cierto», gritó. Y en cuanto las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de lo que había dicho. El aire de la habitación se volvió pesado. Valeria le tocó el brazo para que se callara, pero ya era demasiado tarde. «Ah», dije con una calma que me sorprendió. «Entonces sí es cierto que solo me usan para cocinar». «No, no quise decir eso». Sebastián se pasó las manos por el cabello. «Es que me tienes desesperado, mamá. Tú sabes que te quiero, pero también sabes que a veces eres muy... ¿Muy qué?».
muy necesitada de atención. Siempre quieres estar en el centro de todo. Siempre quieres que te estemos agradeciendo cada cosa que haces. Me quedé mirándolo fijamente. Este hombre de 25 años, con su traje arrugado y su desesperación por impresionar a desconocidos, era mi hijo, el niño al que había dado todo, incluyendo mi dignidad. Sebastián, Valeria, dije poniéndome de pie. Creo que es mejor que se vayan. «¡No nos puedes correr!», gritó Valeria. «Venimos a hablar como familia». «Como familia», repetí. ¿Sabes qué hace una familia, Valeria? Se cuida entre sí, se respeta, se quiere sin condiciones. Esto no es una familia. Esto es una relación parasitaria donde yo doy y ustedes toman. Sebastián se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Por un momento, creí ver al niño que había sido, al jovencito que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. «Mamá, por favor, no hagas esto. Yo sé que a veces no te trato como mereces, pero te prometo que voy a cambiar. Solo ayúdame esta vez y todo va a ser diferente». ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras? Voy a cambiar. Va a ser diferente. Siempre después de lastimarme. Siempre como condición para que yo siguiera dando. No, Sebastián. No va a haber una esta vez más. ¿Entonces qué?, explotó finalmente. ¿Vas a dejar que arruine mi vida por un berrinche tuyo? ¿Vas a ser tan mezquina? Mezquina. Después de darle toda mi vida, era mezquina por negarle 15,000 pesos para impresionar a extraños. Caminé hacia la puerta y la abrí. Pueden irse. Valeria salió primero, farfullando cosas sobre suegras imposibles y familias disfuncionales. Sebastián se detuvo en el umbral. «Mamá, cuando pierdas esta oportunidad por mi culpa, cuando veas que no tengo trabajo y no puedo visitarte ni ayudarte cuando seas viejita, te vas a arrepentir». Me amenazaba con abandonarme si no le daba dinero. Mi propio hijo me amenazaba con el abandono que yo más temía para obligarme a hacer su voluntad. «Puede ser», le respondí, «pero por primera vez en mi vida, voy a arriesgarme a estar sola antes que seguir aceptando que me maltraten». Se fue dando un portazo que resonó por todo el pasillo. Me quedé parada en mi sala, temblando, pero no de miedo. Era algo diferente. Era la adrenalina de haber defendido algo valioso, mi propio respeto. Por la tarde, salí a caminar por Chapultepec. Hacía años que no visitaba el parque sola, sin estar preocupándome por cocinar la cena o resolver algún problema familiar. Me senté en una banca bajo los árboles y por primera vez me permití imaginar cómo sería mi vida de ahora en adelante. Tal vez Sebastián tenía razón, tal vez terminaría sola, pero al menos sería una soledad elegida, con dignidad, rodeada de mis propias cosas en mi propia casa. Y tal vez, solo tal vez, no estaría tan sola como pensaba. Esa noche cené tranquila, leí mi libro hasta tarde, y me dormí sabiendo que había hecho lo correcto, aunque fuera lo más difícil que había hecho en mi vida. Pasaron 3 semanas sin una sola llamada de Sebastián. 3 semanas en las que, por primera vez en décadas, no supe si había desayunado, si tenía suficiente dinero, si estaba enfermo o preocupado. Y descubrí algo sorprendente. El mundo no se acabó. Mi rutina cambió completamente. Me levantaba cuando mi cuerpo me lo pedía, no cuando el despertador me obligaba a preparar el desayuno de alguien más. Desayunaba despacio, leyendo las noticias en mi tablet nuevo. Mi primer tablet, comprado sin pedir permiso ni justificar el gasto ante nadie. La segunda semana, me inscribí en un curso de repostería francesa en una escuela culinaria de la Condesa. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo ni dinero. Ahora tenía ambos. «Señora Estela», me dijo la chef Patricia, una mujer francesa de unos 40 años con el cabello recogido en un chongo perfecto. «¿Tiene usted manos naturales para la pastelería? ¿Ha pensado en tomar el curso completo?» Nunca había recibido un elogio profesional sobre mi cocina. Durante 40 años, solo había escuchado, «Está rica, mamá», o «Podrías ponerle menos sal», o «No es muy sofisticado». Por primera vez, alguien reconocía mi talento sin pedirme que lo modificara para complacer a otros. ¿El curso completo? Son 6 meses,
Al final, puede obtener un certificado que la acreditará como repostera profesional. Tengo contactos en varios restaurantes que siempre buscan gente con su nivel de dedicación. ¿Trabajar en un restaurante? ¿A los 62 años? La idea me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Déjeme pensarlo, le dije, pero ya sabía la respuesta. Esa tarde, caminando por las calles empedradas de Coyoacán, mi antiguo barrio que ahora visitaba como turista, me encontré con mi comadre Rosario en el mercado. No nos habíamos visto desde mi mudanza. ¡Estela!, me gritó desde el puesto de flores. Te he estado buscando. Fui a tu casa y me dijeron que ya no vives ahí. Le conté sobre la herencia, sobre mi nueva casa, sobre el curso de repostería. Rosario me escuchó con los ojos cada vez más abiertos. ¿Y Sebastián qué dice de todo esto? No hemos hablado desde hace 3 semanas. ¿3 semanas sin hablar con tu único hijo? Ay, Estela, ¿no crees que estás exagerando un poco? Era increíble cómo la gente asumía automáticamente que yo era la que estaba mal, como si fuera natural que una madre aguantara cualquier maltrato con tal de no exagerar. Rosario, mi hijo me usaba como empleada doméstica gratuita y se avergonzaba de mí delante de sus amigos importantes. ¿Eso te parece normal? Pero es que los jóvenes de ahora son así, más modernos. Tú sabes que en el fondo te quiere. Si eso es amor, prefiero estar sin él. Rosario me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Para las mujeres de nuestra generación, rechazar el amor de un hijo, aunque fuera tóxico, era peor que cualquier otra cosa. La 4ª semana, mientras practicaba croissants en la cocina de mi casa, sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Señora Estela Morales? Sí, soy yo. Habla Carmen Beltrán, de la pastelería Dulce Tentación. La chef Patricia me dio su número. Me ha contado maravillas de su trabajo. El corazón se me aceleró. ¿Una pastelería real quería hablar conmigo? ¿En qué puedo ayudarla? Estamos buscando a alguien para nuestro turno de mañanas, especializado en repostería tradicional mexicana con toques modernos. Patricia me dice que usted tiene un talento natural y mucha experiencia. ¿Le interesaría conocer nuestras instalaciones? ¿Me estaban ofreciendo trabajo? ¿A mí, que nunca había trabajado en nada más sofisticado que una cocina doméstica? Me encantaría conocer. Al día siguiente, caminé hacia la pastelería Dulce Tentación, con las manos sudando y el corazón latiendo como cuando era joven e iba a mi primera cita. El local estaba en la Roma Norte, a solo 10 cuadras de mi casa, en una esquina preciosa con ventanales grandes y mesas en la banqueta. Carmen resultó ser una mujer de mi edad, elegante pero cálida, con esa confianza que da el éxito propio. Patricia no me mintió, dijo después de probar mis mazapanes de coco. Esto está exquisito. ¿Sabe qué es lo que más me gusta? Que respeta la receta tradicional, pero le da un toque personal. Eso es exactamente lo que buscamos. Me ofreció trabajar 5 horas diarias, de 7 a 12 de la mañana, 4 días a la semana. El sueldo era modesto pero digno, y lo más importante, me trataría como profesional, no como favor. ¿Cuándo puedo empezar?, pregunté, sorprendiéndome de mi propia decisión. ¿La próxima semana le parece bien? Esa noche, celebré sola en mi casa con una copa de vino y música de Chabela Vargas. Por primera vez en mi vida adulta, había conseguido un trabajo por mis propios méritos, no por lástima o necesidad. Alguien había reconocido mi talento y estaba dispuesto a pagarme por él. Mi primer día en Dulce Tentación fue como volver a nacer. Llegué a las 7 en punto, con mi delantal limpio y mis manos listas para crear. Carmen me presentó con el resto del equipo. 3 jóvenes pasteleros que me trataron con respeto genuino, no con esa condescendencia que se tiene hacia las señoras mayores que ayudan en la cocina. Estela va a estar a cargo de nuestra línea tradicional mexicana, anunció Carmen. Todo lo que saben de flan, 3 leches, mazapanes y dulces de leche, lo van a aprender de ella. Durante las siguientes semanas, me sumergí en una rutina que me llenaba de una satisfacción que no había experimentado nunca. Cada mañana, creaba postres que la gente compraba porque los quería, no porque se sintiera obligada. Cada dulce que salía de mis manos llevaba mi orgullo, no mi resignación. Los clientes comenzaron a preguntar específicamente por los postres de la señora Estela.
Carmen puso un pequeño letrero en el mostrador. Repostería tradicional by Estela Morales. Mi nombre, asociado con algo bueno, algo valioso. Un viernes por la tarde, mientras terminaba de decorar un pastel de 3 leches para una celebración, vi a través del ventanal una figura familiar caminando por la banqueta del frente. Era Sebastián. Vestía una camisa arrugada y pantalones viejos, muy diferente a los trajes elegantes que había usado las últimas veces que lo vi. Caminaba lento, mirando hacia la pastelería, pero sin decidirse a entrar. Lo observé durante varios minutos. Se detuvo frente al ventanal, leyó el letrero con mi nombre, miró los postres en el mostrador, me vio a través del cristal. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento, creí que iba a entrar. Levantó la mano como para saludar, pero luego la dejó caer. Me miró con una expresión que no sabía descifrar. ¿Tristeza? ¿Orgullo? ¿Arrepentimiento? Y siguió caminando. No corrí detrás de él. No salí a preguntarle cómo estaba o si necesitaba algo. Me quedé en mi lugar, terminando mi pastel, sintiendo algo extraño en el pecho que tardé en reconocer. Era paz, una paz profunda, completa, que venía de saber que estaba exactamente donde tenía que estar, haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche, en mi casa, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y mi libro. Por la ventana se veía la ciudad iluminada, llena de vidas que continuaban sin necesitarme para funcionar. Y por primera vez en 62 años, eso no me daba miedo. Me daba libertad. 6 meses después, mi vida era irreconocible comparada con la mujer que había sido. Era una mañana de domingo en octubre, cuando decidí hacer algo que jamás pensé que tendría el valor de hacer: preparar una comida especial solo para mí, en mi casa, para celebrar mi cumpleaños número 63. No era mi primera celebración sola. Durante todos estos meses, había aprendido a disfrutar mi propia compañía de maneras que nunca imaginé posibles. Había ido al cine sola, había viajado a Oaxaca un fin de semana largo para tomar un curso de mole tradicional, había comprado flores para mi casa simplemente porque me gustaban, no porque alguien fuera a visitarme, pero este cumpleaños era especial. Marcaba un año completo desde que doña Lola me había heredado mi nueva vida, y 6 meses desde mi último encuentro visual con Sebastián. Estaba en la cocina preparando mi postre favorito, un flan de vainilla con un toque de cardamomo que había aprendido en mis clases, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Los domingos eran sagrados para mí, días de soledad elegida y paz absoluta. Miré por la ventana y vi a una joven de unos 20 años parada en la puerta del edificio. Tenía el cabello largo y oscuro, ojos grandes que me recordaron a alguien, y llevaba una pequeña planta en las manos. ¿Señora Estela?, preguntó cuando abrí el interfón. Sí, soy yo. Soy Sofía, la hija de Sebastián, su nieta. ¿Puedo subir a platicar con usted? El corazón se me detuvo por un segundo. Sebastián tenía una hija, tenía una nieta y nunca me lo había dicho. Durante 25 años había sido abuela y no lo sabía. Claro, mijita. Sube al departamento 4B. Cuando abrí la puerta, la vi mejor. Efectivamente tenía los ojos de Sebastián, pero su sonrisa era diferente, más cálida, más genuina. Me entregó la planta con timidez. Es una violeta africana. Leí que son buenas para interiores y que duran mucho tiempo si las cuidas bien. Gracias, preciosa. Pasa, por favor. Se sentó en mi sala mirando todo con curiosidad, pero sin el juicio que había visto en los ojos de Valeria. Su mirada era limpia, interesada. ¿Quieres un café? ¿Un té? Estoy haciendo flan. Un té estaría perfecto. Y me encantaría probar su flan. Papá siempre me contó que usted hacía los mejores postres del mundo. Papá siempre me contó. Sebastián le había hablado de mí. Sentí algo cálido en el pecho, una pequeña validación que no sabía que necesitaba. Mientras preparaba el té, Sofía me contó su historia. Tenía 21 años, estudiaba psicología en la UNAM, y había nacido de una relación que Sebastián tuvo antes de casarse con Valeria. Su madre había muerto en un accidente cuando ella tenía 15 años, y desde entonces vivía sola, manteniéndose con una beca de estudios y trabajos de medio tiempo. ¿Por qué nunca supe de ti?
Le pregunté con suavidad, sin reproches. Papá siempre dijo que usted tenía muchas preocupaciones y que no quería ser una carga más. Pero yo creo que él tenía miedo de que usted me quisiera más a mí que a él. Inteligente, mi nieta. Había visto a través de las inseguridades de su padre con una claridad que a mí me había tomado décadas desarrollar. ¿Y ahora qué cambió? Sofía suspiró y miró hacia la ventana. Papá perdió el trabajo hace 3 meses. El de los inversionistas nunca funcionó. Y después las cosas se pusieron muy difíciles. Valeria se divorció de él la semana pasada. No sentí la satisfacción vengativa que había esperado. Solo una tristeza profunda por las decisiones que mi hijo había tomado y sus consecuencias inevitables. ¿Cómo está él? Mal, muy mal. Está viviendo en un cuarto rentado en la Doctores, sin dinero, sin trabajo. Pero lo que más lo lastima no es eso, es que se dio cuenta de que no tiene a nadie. Valeria se llevó todo y desapareció. Los amigos importantes nunca fueron sus amigos. ¿Y usted? Bueno, él sabe que perdió a la única persona que realmente lo quería. ¿Te pidió que vinieras? No, él no sabe que estoy aquí. De hecho, me pidió que no la buscara, que la dejara en paz porque ya había hecho suficiente daño. Esas palabras me sorprendieron. Sebastián reconociendo que había hecho daño, era algo que nunca esperé escuchar. Yo vine por mi cuenta, continuó Sofía, porque quería conocer a la abuela que mi papá describe como la mujer más buena del mundo, pero que según él, ya no lo quiere. ¿Eso piensa? ¿Que ya no lo quiero? ¿No es cierto? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Ya no quería a Sebastián? Durante todos estos meses me había concentrado tanto en aprender a quererme a mí misma, que no había reflexionado sobre lo que sentía por él. El amor no se va así como así, mijita, le dije finalmente. Pero sí se transforma. Ya no es el amor desesperado que me hacía aceptar cualquier maltrato. Ahora es un amor desde la distancia. Un amor que no necesita demostrar nada. Sofía asintió con una sabiduría que parecía demasiado madura para sus 21 años. Papá me pidió que le diera esto si algún día la encontraba. Sacó de su bolsa un sobre arrugado con mi nombre escrito en la letra de Sebastián. Lo tomé con manos que habían dejado de temblar hacía meses. La carta era larga, escrita en varias hojas con letra irregular, como si hubiera sido redactada en diferentes momentos de dolor o claridad. Mamá, no sé si algún día vas a leer esto, pero necesito escribirlo. Necesito pedirte perdón por todo, por haberte usado, por haberte menospreciado, por haber estado tan ciego por tanto tiempo que no pude ver lo que tenía enfrente. Tú me diste todo y yo te di migajas. Tú me respetaste y yo te humillé. Tú me amaste incondicionalmente y yo puse condiciones a todo lo que te di. Ahora que lo perdí todo, entiendo lo que realmente perdí contigo. No perdí una empleada doméstica o una fuente de dinero. Perdí a la única persona que me amó sin esperar nada a cambio. Perdí a mi madre. No te pido que me perdones porque no lo merezco. Solo te pido que sepas que finalmente entendí. Entendí lo extraordinaria que eres. Entendí que toda mi vida tuve un tesoro en casa y lo traté como basura. Sé feliz, mamá. Sé libre. Sé todo lo que nunca te permití ser por mi culpa. Con amor y arrepentimiento infinitos. Tu hijo que por fin creció, Sebastián. Terminé de leer con lágrimas rodando por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación final. Mi hijo había comprendido. Tal vez demasiado tarde para reconstruir lo que habíamos tenido, pero a tiempo para sanar las heridas que me había dejado. ¿Va a buscarlo? Me preguntó Sofía suavemente. No, respondí después de un largo silencio. Pero tú le puedes decir que lo perdono, que entiendo que a veces necesitamos perder todo para valorar lo que realmente importa, y que si algún día, cuando esté listo para una relación de iguales, de respeto mutuo, quiere tomar un café conmigo sin pedir nada, mi puerta está abierta. Sofía se quedó a almorzar. Cocinamos juntas, y por primera vez en mi vida, tuve esa conexión de abuela que siempre había soñado, pero nunca había tenido la oportunidad de experimentar. Ella me contó de sus estudios, de sus sueños, de sus novios. Yo le enseñé a hacer tortillas a mano y le conté historias de mi infancia. Cuando se fue al atardecer, me abrazó con fuerza. Abuela, ¿puedo venir a visitarla de vez en cuando? No por papá,
sino por mí. Me gustaría conocerla mejor. Me encantaría, mijita. Eres bienvenida siempre. Esa noche, mientras cenaba mi flan de cumpleaños en mi terraza bajo las estrellas, reflexioné sobre el año que había pasado. Había perdido a un hijo que me maltrataba, pero había ganado una nieta que me respetaba. Había perdido la identidad de madre abnegada, pero había ganado la identidad de mujer plena. El flan estaba perfecto. No demasiado dulce, no muy suave, con el toque exacto de vainilla y cardamomo. Era una metáfora perfecta de lo que había aprendido, que uno puede ser exactamente quien es, sin modificarse para complacer a otros, y aún así ser delicioso. Mañana sería lunes y volvería a mi trabajo en la pastelería, donde Carmen me había propuesto desarrollar una línea completa de postres tradicionales para vender en otras sucursales. A los 63 años, tenía un proyecto profesional, una casa propia, una nieta maravillosa y algo que no tenía precio, mi propia estima. Levanté mi copa de vino hacia las estrellas en un brindis silencioso por doña Lola, por todas las mujeres que habían tenido que aprender tarde en la vida a quererse, y por mí misma, que había necesitado perder todo para ganarse a sí misma. La vida no había terminado cuando aprendí a decir que no. La vida había comenzado. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su dignidad y el miedo a estar sola? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, amarse a uno mismo es el acto más revolucionario que podemos hacer.